Bueno, pues para llevarles a ustedes la esencia de este programa, qué mejor que dos grandes periodistas mexicanos, los dos han trabajado aquí en los Estados Unidos, dos nombres reconocidos del periodismo. Max Aub, muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias, Mariano, un gusto estar contigo. Y Alonso Castillo, periodista. Además, ustedes lo conocen porque se convirtió durante un tiempo en perseguido por parte del fiscal Hertz después de que a su madre la encarcelaran injustamente, la mantuvieran en prisión y lograra, después de una lucha meteórica, que se hiciera justicia poniéndola en libertad. Muchísimas gracias también a ti, mi querido Alonso, por estar con nosotros. Un gusto, Marian, como siempre. A ver, vamos a comenzar, cualquiera de los dos, yo creo que contigo, Alonso, porque este tema ya es como que pasa de castaño oscuro. Desgraciadamente, lo que dice Andrés Manuel López Obrador todos los días en esa rueda de prensa obligada con los periodistas, donde dibuja números, donde cuenta películas, ya realmente nadie se la cree. Se ha convertido este ejercicio de propaganda todas las mañanas en México en realmente una vergüenza internacional lo que está sucediendo, estas filtraciones, los Guacamaya Leaks o Sedena Papers realmente están desnudando al gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Todos teníamos idea, Marian, de la injerencia del crimen organizado y del narcotráfico, pero la profundidad de lo que están revelando estos 6 terabytes de información es realmente espeluznante. Estamos hablando de diferentes estados en la República Mexicana que están en un contubernio absoluto con narcotraficantes. Estamos hablando de revelaciones en donde el actual secretario de Gobernación, que podría postularse para la presidencia de la República cuando fue gobernador del estado de Tabasco, de donde es originario López Obrador, habría dadole el puesto del director de la policía a una persona que tiene vínculos con el cártel Jalisco Nueva Generación. Están espiando el espionaje, que fue algo que él se comprometió a no hacerlo. Y esto va de la mano con no importan los datos, no importa la información, importa la realidad que pinta López Obrador. Le demuestran con pruebas de Citizen Lab, el laboratorio más prestigioso en el mundo, en este tipo de ataques de malware, en este caso de Pegasus, en donde se espió a un periodista, a un activista, a un defensor de derechos humanos, y él simplemente niega las pruebas, niega la evidencia, y ese se ha convertido en el modus operandi del presidente de México. No importa la realidad, no importa la verdad, importa lo que diga el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, Mariana. Y además, Max, lo peor de todo este caso es que para quitar el impacto de una verdad contundente que por fin le salta a la cara para acabar con tanta mentira y con tanto cuento y con tanto dibujo, lo que hace es utilizar su retórica habitual, que esa es una campaña en mi contra. Pero como estaba diciendo Alonso, los correos están ahí, ha habido una firma que los ha comprobado, las víctimas también están ahí, Max. Sí, bueno, definitivamente a lo que él está apostando en este momento es a este sentido de omnipotente, ¿verdad? Hacia la gente que lo sigue. Él cree que con el solo hecho de seguir repitiendo todos los días y todos los días que su calidad moral no le permitiría hacer lo que ha hecho y ha hecho siempre además, pues va a ser suficiente. La noticia para quienes no estamos de acuerdo con todo lo que está sucediendo en México es que esto pues va a caer pronto por su propio peso definitivamente, y hay que señalar también que es un hombre pues que está rayando ya en una demencia que solamente se la cree él y sus seguidores que por cierto, Marian, ya no son tantos, y esto es muy importante subrayarlo porque en las noticias seguimos escuchando la popularidad de Andrés Manuel López Obrador. Su popularidad en los últimos 4 años ha caído más de 20 puntos. Efectivamente, llegó a la presidencia de la República con el 80% de los votantes mexicanos, alrededor de 30 millones, pero ese 80% ha venido cayendo y cayendo y cayendo, dadas las circunstancias de la desilusión, de la frustración, de todo lo que no ha cumplido y de todo lo que miente
todos los días definitivamente ante el pueblo de México. Hoy está en un puntaje de 56, 57, 58, según sea la semana, pero hay que comprender en la memoria histórica que Felipe Calderón y Vicente Fox tenían la misma popularidad. Y este hombre sigue repitiendo que con su popularidad puede seguir manejando al pueblo de México a su antojo. La gran noticia de este hackeo es que tenemos pruebas contundentes, como lo comentaba Alonso, pruebas contundentes de las mentiras. Y este es solamente el principio, Mariano, todavía falta. Eso espero. Lo que pasa es que este señor ha confundido siempre la popularidad con el populismo. Él se mantiene en populismo, incluso yo te diría que lo ha engordado, pero la popularidad va decreciendo a medida que esas mentiras pueden ser comprobables. Ahora, Alonso, y en esto tú obviamente sabes más que nadie porque tuviste que lidiar precisamente con la Fiscalía y tuviste que lidiar con la justicia en México hasta que finalmente se pudieron saltar a este personaje que tenía totalmente en sus manos un sistema que debía estar hecho para el pueblo y que él utilizaba a su antojo, que es el fiscal Hertz. Estos periodistas, al menos 3 de ellos, cuyos nombres estaban en esa lista, en esos documentos que ha sacado Pegasus, ya han presentado denuncias ante la Fiscalía General de la República. Pero el tema aquí es, en un país donde se impone la corrupción y se impone la impunidad, valga la redundancia, ¿cuán difícil es realmente que esto pueda tener el efecto que dice Max? Ese es el punto, Marian, que al final del día estos 3, el periodista y las personas que van a denunciar a la Fiscalía General de la República, quedan en un estado completo de indefensión. ¿Cómo van a ir a denunciar a Alejandro Gertz Manero, que es un criminal, que inventa delitos, que extorsiona, que tortura, en donde en mi caso particular presentamos todas las pruebas que el fiscal general de la República sigue ahí? No va a pasar nada, independientemente de las pruebas, de las denuncias que se hagan a la Fiscalía General de la República, va a quedar todo en el olvido, paralizado. Estas revelaciones hablan también, por ejemplo, del seguimiento puntual que le están haciendo a Ken Salazar, el embajador de Estados Unidos en México. Han revisado todas sus publicaciones en redes sociales, entrevistas, las actividades que hace, siguen al embajador de Estados Unidos en México. Han encontrado documentos en la basura, en una base militar, en donde hay vuelos secretos del presidente de México, del secretario de la Defensa, documentos que hablan sobre Cuba. ¿Qué están haciendo en Cuba? Están recibiendo entrenamiento, están haciendo depósitos a Miguel Díaz-Canel. Es decir, son tantas las invitaciones que están llegando y hoy apenas se cumple una semana más. Estamos a conocer el contenido de estos correos electrónicos que darán muchísimo de qué hablar, porque si estás hablando de 6 terabytes, imaginemos la cantidad de información y de video. Bueno, pues vamos a ir a una pausa, vamos a regresar porque esto se ha calentado, se ha puesto buenísimo. Imagínense ustedes las implicaciones que lo que está diciendo Alonso puede tener para Cuba y sobre todo para aquí, para los Estados Unidos, espiar a nuestro propio embajador. Ya de la reacción de nuestros compañeros aquí en el estudio, ha habido también una rueda de prensa donde otros periodistas mexicanos, algunos de los implicados también, han hablado así ante la prensa. Queremos saber si el presidente sabía o no sabía. Si el presidente no sabía, muy grave. El ejército espía sin autorización del presidente. Y si sabía, por supuesto, muy grave. Porque el presidente no solo ha ofrecido que no va a haber espionaje, que no habría espionaje en este gobierno. Bueno, si es que por donde lo mires, si no le dan de frente, se la dan de lado, porque no hay cómo con esta contundencia de estos leaks que estábamos hablando. Ahora, Max, Alonso estaba comentando algo que a mí me parece esencial, sobre todo para nosotros aquí en Estados Unidos, y es que esto puede traer mucha cola precisamente con las relaciones que puede llegar a tener con nuestro país, porque la distancia y la separación por la frontera está ahí. Y obviamente si Andrés Manuel López Obrador insiste en mantener su postura y se nos va todavía un poquito más a la izquierda y se convierte y se autoproclama en ese portavoz de los regímenes dictatoriales de América Latina, yo me imagino que van a cambiar mucho las cosas. Mira, sí, definitivamente podría suceder, no podemos negar que esto pudiera ser un acecho por parte de Andrés Manuel López Obrador de querer permanecer más tiempo
en el poder, cambiar la Constitución mexicana, seguirse acercando a estos países dictatoriales, pero personalmente y en mi experiencia lo considero francamente poco posible, pues por muchas razones, las razones geopolíticas. Somos vecinos de los Estados Unidos, tenemos un trato no solamente comercial, sino en muchos sentidos, precisamente con la primera potencia mundial. Creo que sería francamente muy difícil, sumamente difícil que lo lograra. Sin embargo, creo que la apuesta de Andrés Manuel López Obrador, también por todas las acciones que ha venido haciendo, no es necesariamente quedarse él en el poder, porque además, y también ya lo sabemos con todos los detalles, está sumamente enfermo. En cualquier momento se muere, ¿eh? Y lo digo en un plan normal de cualquier persona con sus padecimientos. Pero lo que él está tratando de dejar es lo que existió en los años, pues desde los años 40 en México, ¿verdad? Que era lo que se le denominó la dictadura perfecta, y que Morena se quede en el poder. Eso es lo que él está buscando, que Morena haga una dictadura de partido, y eso, bueno, ya estará en los mexicanos. También lo veo un poco difícil, quizás, no sé, repito, otros seis años, pero no es lo mismo cualquier político que pertenezca a Morena, no se compara con López Obrador, para bien o para mal. López Obrador llegó por la cantidad de años que llevaba haciendo campaña y mucho más por pues todo lo que habían hecho los mexicanos con Enrique Peña Nieto y todas las corruptelas terribles que se vivieron. Entonces hubo una combinación de consecuencias, pero en todo caso quizás esté buscando más la dictadura de partido que la personal. Bueno, sobre todo porque, quiero decir, aquí a Estados Unidos la última vez que vino, como te digo, como portavoz autoproclamado de Cuba, de Venezuela, de Nicaragua y de todos estos regímenes que no habían sido invitados. Y esa voz, cuando se alza en Estados Unidos con una administración honestamente tan débil como la que tenemos en estos momentos, es un caldo de cultivo también un poco peligroso. Ahora, volviendo al tema que tú también mencionabas, Alonso, de Cuba, una de las cosas que dejó patente este individuo es que además de ser un encantador de serpientes, también miente cuando se presenta como el Mesías de los desfavorecidos, de los desprotegidos, de los que no tienen voz, porque le bastó estar en un país con una dictadura represiva como la cubana para no levantar en ningún momento su voz para ayudar a esos presos políticos, a las personas que estaban siendo víctimas de la represión, y callar y guardar con su silencio esa amistad tan maravillosa que tiene con el régimen cubano. Una amistad que es realmente ofensiva. Ahora en la independencia, en el festejo de la independencia de México, tuvo a la hija del Che Guevara y hablaba de que era el gran idealista revolucionario. Y yo digo, ¿cómo es posible que se exprese así de un asesino? ¿Y cómo es posible que invite a Evo Morales y se refiera a él como un hombre honesto? Y hablando de este doble discurso en donde el propio presidente López Obrador ha dicho que ¿para qué se necesitan dos pares de zapatos? ¿Para qué los lujos? Y ahora con este nuevo hackeo nos enteramos de que los militares le regalan a gobernadores, a diputados, a senadores, lentes Cartier, cientos de miles de pesos en corbatas, figuras de bronces. Es este mismo discurso que realmente es preocupante. Y retomando el punto que decía Max, independientemente de López Obrador, que también nos enteramos porque ha negado todos estos padecimientos de salud, él lo que quiere que es, y lo que está haciendo, están militarizando al país, están llevando a cabo reformas en el Senado, en la Cámara de Diputados, para lograr tener este control, y ya sea que él continúe o se muera, que le tapen las corruptelas, y lograr lo que ha hecho Nicolás Maduro, el ejército, junto al crimen organizado, con una pandilla de políticos. ¿Y por qué te hablo de una pandilla de políticos? Porque nos damos cuenta que traicionan una y otra vez al país, ya sea por dinero, porque quieren poder o porque simplemente los extorsionan o tienen cola que les pisen, y todos terminan doblándose ante los designios de López Obrador, que independientemente de la verdad de los hechos, él sale en la mañanera y dice, a ver,
Momentito, si yo soy el segundo presidente más popular en el mundo después del presidente de la India, y lo repite constantemente y está seguro del triunfo que viene en 2 años. Entonces, cuando tú ves que el crimen organizado y los narcotraficantes están teniendo injerencia en las elecciones, pues es muy fácil tener al títere llamado López Obrador, o la próxima que puede ser Claudia Sheinbaum, o quien sea que el autócrata de López Obrador decida poner en el cargo, por lo que a mí me tiene muy preocupado el rumbo que está tomando México, la velocidad con la que está sucediendo, porque no podemos caer en el error que otros países de no, a México no le va a pasar por la cercanía que tiene con Estados Unidos, porque estamos viendo que está ocurriendo, y este poder que tienen los militares en este hackeo, nos damos cuenta, quieren tener una aerolínea, construir hoteles, parques, museos, le está dando todo el poder a los militares para poder quedarse él o su partido para siempre, Mariana. Es realmente algo muy preocupante. Y el tema además, Max, es que en ese discurso contra el crimen, etcétera, el primero que hemos visto plegarse ante los narcotraficantes, en concreto con el cartel de Sinaloa y con el propio hijo del Chapo, ha sido a él. Entonces, ¿cuál es el mensaje que se está mandando a la gente cuando en el día de hoy precisamente 18 personas más han sido asesinadas en Guerrero? Y estos son cifras de todos los días que él camufla, que miente cada vez que las presenta. Bueno, está clarísimo. Los cárteles, casi todos, empezando por el de Sinaloa, tienen carta abierta para hacer absolutamente lo que se les pegue la gana. De ahí pues su participación y su influencia en estas últimas elecciones, y en las próximas también estarán presentes. En México en este momento no hay absolutamente seguridad, hay una impunidad rampante. Es impresionante. Aquella declaración que hizo el comandante del Ejército Norte de los Estados Unidos cuando señaló hace unos meses que el narcotráfico dominaba el 35% por lo menos del territorio mexicano, y que tanto se ofendió López Obrador. La realidad de las cosas, y hay que decirlo, es que el narcotráfico domina prácticamente el 100% del territorio mexicano. Se mueven por donde quieran, van armados hasta los dientes, matan a quien se les pega la gana, nadie se les pone enfrente, porque cuando vemos que hay enfrentamientos entre la Guardia Nacional o las Fuerzas Armadas Mexicanas contra grupos criminales, no es porque los estén persiguiendo, es porque eventualmente se encontraron en el camino y tuvieron que disparar, pero tienen prohibido ir por ellos y tienen prohibido los militares dispararles. Eso, o trabajan para el cártel contrario y protegen a ese cartel y atacan a sus adversarios, porque eso también ha pasado y lo hemos visto, está ahí, la historia no miente.